Información importante para solicitantes de 50 años o más. Si tiene 50 años o más, este video es para usted. Algunos solicitantes de ciudadanía en este grupo de edad pueden optar por realizar su entrevista de ciudadanía en español. En este video le explicaremos claramente las condiciones actualizadas que debe cumplir para poder hacer su entrevista en español. También aprenderá exactamente qué debe hacer si tiene una condición médica que le impide prepararse para el examen de ciudadanía. Si califica para hacer su entrevista en español, le diremos qué puede hacer y qué no puede hacer su intérprete. Después de ver este video, sabrá la respuesta a muchas otras preguntas como: ¿cuánto tiempo toma convertirse en ciudadano estadounidense? ¿Qué documentos debe llevar a la entrevista? ¿Cuánto cuesta solicitar la naturalización? Es importante ver este video hasta el final para obtener todas las respuestas. Bien, empecemos. Me gustaría solicitar la ciudadanía estadounidense, pero he oído que el proceso para convertirme en ciudadana lleva mucho tiempo. ¿Es verdad? La respuesta a esta pregunta depende de muchos factores. Por ejemplo, el gobierno tardará mucho en tomar una decisión sobre su solicitud si hay mucha información que verificar en su caso particular. También debe saber que su solicitud será procesada en un corto periodo de tiempo si está ubicada en un centro de USCIS donde no hay muchas otras solicitudes. Hay muchos solicitantes que se han convertido en ciudadanos tan solo 4 meses después de enviar sus solicitudes. Sin embargo, otros solicitantes han esperado más de un año antes de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Como puede ver, el tiempo que tarde en convertirse en ciudadano estadounidense dependerá de muchos factores como el estado donde vive, el número de solicitudes que haya en su centro o la complejidad de su solicitud. ¿Qué sucede después de enviar mi solicitud de ciudadanía al gobierno? Esta es una muy buena pregunta. El proceso para convertirse en ciudadano estadounidense tiene 4 pasos. Voy a explicar claramente cada paso porque esta información también puede ayudarle a estimar la cantidad de tiempo que le llevará convertirse en ciudadano. Paso 1. Su paquete de solicitud. Este es el paso en el que completa su solicitud de naturalización y la envía al gobierno. También debe incluir todos los documentos requeridos y pagar la tarifa de solicitud. Si elige presentar la solicitud en línea, su solicitud se procesará más rápido y podrá seguir el progreso de su solicitud en su computadora. Paso 2. Su cita para la biometría. USCIS le enviará una carta para informarle la fecha, lugar y hora de su cita para la biometría. USCIS es la agencia gubernamental a cargo del proceso de naturalización. El día de su cita, un oficial de USCIS tomará su fotografía, sus huellas digitales y su firma. Por eso se llama cita para la biometría. Paso 3. Su entrevista de naturalización. Irá a una ubicación de USCIS para tener una entrevista. El oficial le hará preguntas sobre su solicitud y también tomará el examen de ciudadanía. Paso 4. Su ceremonia de naturalización. Después de pasar su entrevista de ciudadanía, se le invita a asistir a una ceremonia formal de naturalización. Este es el paso final en el que usted se convierte oficialmente en ciudadano estadounidense. Por lo general, se necesitan entre 4 y 18 meses para completar todos estos pasos. ¿Cuáles son las condiciones para solicitar la ciudadanía estadounidense? Para solicitar la ciudadanía estadounidense, primero debe cumplir las siguientes 2 condiciones básicas. 1. Ha sido residente permanente legal durante al menos 5 años. También debe saber que si ha obtenido su tarjeta verde a través del matrimonio, podrá solicitar la ciudadanía solo después de 3 años. 2. Ha vivido en el estado donde presenta la solicitud durante al menos 3 meses. Por ejemplo, si solicita la ciudadanía desde California, asegúrese de haber sido residente del estado de California durante al menos 3 meses.
¿Necesito un abogado para solicitar la ciudadanía? La mayoría de los solicitantes no necesitan un abogado para solicitar la ciudadanía. Como residente permanente, puede presentar su solicitud completando el formulario de solicitud de ciudadanía, que también se llama formulario N400. Puede encontrar el formulario en el sitio web oficial de USCIS, www.uscis.gov. Ahora bien, si su caso es un poco complicado, es mejor buscar la asesoría de un abogado de inmigración calificado. Cuando elija un abogado para que le ayude con su solicitud, asegúrese de que esté autorizado para ejercer la abogacía en los Estados Unidos. Esto es particularmente importante porque cada año muchos inmigrantes son víctimas de estafas por parte de personas que se hacen pasar por abogados de inmigración. ¿Cuántas preguntas hay en el examen de educación cívica? La prueba de educación cívica es una de las pruebas que realizan los solicitantes durante la entrevista de naturalización. La prueba de educación cívica tiene 100 preguntas. Estas 100 preguntas son sobre el gobierno, la historia y la geografía de los Estados Unidos. USCIS ha publicado la lista de las 100 preguntas de cívicas en su sitio web. ¿Me hará el oficial de inmigración las 100 preguntas durante el examen de educación cívica? El oficial de inmigración no le hará las 100 preguntas. Durante su entrevista, el oficial le hará como máximo 10 preguntas. Estas 10 preguntas se elegirán al azar de la lista de las 100 preguntas oficiales. Debe responder correctamente 6 preguntas para aprobar el examen de educación cívica. Entonces, para estar listo para su examen de educación cívica, debe estudiar las 100 preguntas. ¿Es el examen de educación cívica un examen de opción múltiple? Esta pregunta es muy útil porque es importante conocer la estructura de la prueba antes de la entrevista. Esto le permitirá prepararse mejor para su examen de educación cívica. Pero antes de responder a su pregunta, voy a explicarle qué es un examen de opción múltiple para que todos entiendan de lo que estamos hablando. En una prueba de opción múltiple, después de cada pregunta, verá muchas opciones de respuesta. Después de eso, debe elegir la respuesta correcta. Permítanme poner un ejemplo para explicar mejor lo que acabo de describir. Pregunta. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Después de hacer una pregunta como esta, verá muchas opciones de respuesta. Por ejemplo, A. Nueva York. B. Florida. C. Texas. D. Oregón. En este punto se le pedirá que elija la respuesta correcta. Las preguntas del examen de ciudadanía actual no son como las de este ejemplo. Durante su entrevista, el oficial le hará preguntas en voz alta y usted dirá su respuesta también en voz alta, sin mirar ningún documento. Esto significa que la respuesta que usted diga debe venir de su memoria. Así se hace una pregunta durante el examen de cívica. ¿Quién fue el primer presidente? Después de escuchar esta pregunta, debe dar la respuesta. En este caso, la respuesta correcta es George Washington. En conclusión, debe saber que el examen de cívica actual no es un examen de opción múltiple. No hablo bien inglés. ¿Puedo hacer mi entrevista de ciudadanía en español? Esta es una excelente pregunta. De hecho, el gobierno permite que ciertos solicitantes realicen su entrevista de naturalización en español. Pero estos solicitantes deben cumplir condiciones específicas sobre su edad y el número de años que han sido residentes legales permanentes. Los solicitantes que califican para tener su entrevista de ciudadanía en español se dividen en 3 grupos. Voy a explicar las condiciones para cada grupo. Grupo 1. Cada solicitante de este grupo debe cumplir una norma que se llama Norma 5020. Esto es lo que dice la Norma 5020. Puede hacer su entrevista de ciudadanía en español si tiene al menos 50 años al momento de solicitar la ciudadanía y ha sido residente permanente durante al menos 20 años.
Si cumple estas dos condiciones, deberá estudiar las 100 preguntas del examen de cívica en español. Si quiere descargar la lista de las 100 preguntas oficiales de cívica en español, haga clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. Grupo 2. Cada solicitante de este grupo debe cumplir una norma que se denomina Norma 5515. Esto es lo que dice la norma. Se le permite hacer su entrevista de naturalización en español si tiene al menos 55 años al momento de solicitar la ciudadanía y ha sido residente permanente legal durante al menos 15 años. Si cumple estas dos condiciones, deberá estudiar las 100 preguntas del examen de educación cívica en español. Recuerde, debe cumplir las dos condiciones, no solo una de ellas. Ahora hablemos del tercer grupo. Grupo 3. Cada solicitante de este grupo debe cumplir una norma que se denomina Norma 6520. Esto es lo que dice la Norma 6520. Puede hacer su entrevista de ciudadanía en español si tiene al menos 65 años al momento de solicitar la ciudadanía y ha sido residente permanente legal durante al menos 20 años. Si cumple estas dos condiciones, no debe estudiar las 100 preguntas del examen de educación cívica. El gobierno ha seleccionado 20 preguntas especiales para los solicitantes de este grupo. Esto significa que si está en este grupo, solo deberá estudiar estas 20 preguntas especiales en español para el examen de cívica. Si desea descargar una lista de estas 20 preguntas especiales, haga clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. Ahora es importante saber la siguiente información. Si no pertenece a ninguno de los tres grupos que acabo de mencionar, significa que su entrevista de ciudadanía será en inglés y deberá estudiar las 100 preguntas del examen de cívica en inglés. Si está interesado en ver más videos instructivos sobre el proceso de ciudadanía, por favor háganoslo saber dándole un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para recibir una notificación cuando publiquemos un nuevo video. Gracias. Tengo 61 años. He estado viviendo en este país durante 20 años, pero he sido residente permanente legal solo por 13 años. ¿Califico para tener mi entrevista de naturalización en español? Para determinar si califica para tener su entrevista en español, el gobierno mira exactamente dos números: su edad, que es 61, y la cantidad de años que ha sido residente permanente legal, que es 13 años en su caso. Es importante saber que el gobierno no considera la cantidad de años que ha vivido en Estados Unidos. El gobierno solo cuenta el número de años que usted ha sido residente permanente legal. Puede encontrar la fecha oficial en la que se convirtió en residente permanente legal en su tarjeta verde. Ahora, como tiene 61 años, necesitará ser residente permanente legal durante al menos 15 años para poder hacer su entrevista en español. Esto significa que si solicita la ciudadanía en este momento, no se le permitirá hacer su entrevista en español. Su entrevista será en inglés. También puede determinar si califica para tener su entrevista en español usando una calculadora. Deberá ingresar su edad y la cantidad de años que haya sido residente permanente legal. Si desea utilizar la calculadora, por favor haga clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. He notado que muchas preguntas del examen de cívica tienen varias respuestas. ¿Tengo que recordar todas estas respuestas? Esta es una pregunta muy importante que le ayudará a comprender la estructura del examen de educación cívica. Responderé a esta pregunta poniendo ejemplos. Consideremos la pregunta número 41 del examen de educación cívica. Pregunta 41. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Para esta pregunta, USCIS ha proporcionado 4 respuestas diferentes, y todas son correctas. Tenemos las siguientes: imprimir dinero, declarar la guerra,
crear un ejército, suscribir tratados. Si el oficial le hace esta pregunta durante su entrevista, no debe dar las 4 respuestas, debe dar solo una de estas respuestas. Si lee la pregunta con atención, se dará cuenta de que dice un poder del gobierno federal. Para prepararse fácilmente para su examen de educación cívica, solo debe memorizar una respuesta cuando estudie una pregunta como esta. Entonces, si el oficial le hace esta pregunta, puede responder correctamente simplemente diciendo, imprimir dinero. Ahora tomemos otro ejemplo. Esta es la pregunta número 100 del examen de cívica. Pregunta 100. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Para esta pregunta hay muchas posibles respuestas correctas. Si lee la pregunta con atención, notará que la pregunta le pide que dé el nombre de 2 días feriados nacionales. Esto significa que incluso si sabe todas las respuestas, solo debe dar 2 respuestas. Para responder correctamente a esta pregunta, puede decir, por ejemplo, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias. En conclusión, si una pregunta de cívica no requiere claramente 2 o 3 respuestas, siempre se debe dar una sola respuesta. Cuando estudia para el examen, es mejor memorizar respuestas que pueda recordar fácilmente. ¿Cuáles son las diferentes secciones de la entrevista de ciudadanía? La respuesta a esta pregunta depende de si su entrevista es en inglés o en español. Voy a explicar cada caso. Si su entrevista es en inglés, entonces su entrevista tendrá 5 secciones. 1. El test de elegibilidad. Durante esta parte, el oficial le hará preguntas personales, preguntas sobre su familia, sus trabajos, su carácter moral y muchas otras preguntas. La mayoría de estas preguntas están en su solicitud de naturalización N-400. El oficial también le pedirá algunos documentos para verificar sus respuestas. El objetivo de esta sección es determinar si cumple con todas las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. 2. El test oral. Muchos solicitantes no lo saben, pero durante su entrevista, el oficial de USCIS determinará si comprende y habla inglés. El oficial comprobará la forma en que responde las preguntas durante la entrevista. 3. El test escrito. Durante la prueba de escritura, el oficial dictará una oración y le pedirá que la escriba en una tableta. 4. El test de lectura. Durante la prueba de lectura, el oficial le mostrará una oración en una tableta y le pedirá que la lea en voz alta. 5. El test de cívica. El oficial le hará preguntas sobre la historia, geografía y el gobierno de los Estados Unidos. Ahora veamos el segundo caso. Si su entrevista es en español, su entrevista solo tendrá 2 secciones. 1. El test de elegibilidad. Esta es la misma prueba que acabo de mencionar. Sin embargo, en este caso, su prueba será en español. 2. El test de cívica. Este test también será en español. Es importante conocer la siguiente información. Si su entrevista de ciudadanía es en español, no tomará las siguientes 3 pruebas: la prueba de expresión oral, la prueba de lectura y la prueba de escritura. Estas pruebas son solo para solicitantes que hagan su entrevista en inglés. Califico para hacer mi entrevista de ciudadanía en español. ¿Debo llevar un intérprete a mi entrevista? Esta es una pregunta importante. Si califica para tener su entrevista de ciudadanía en español, el gobierno dice claramente que es su responsabilidad encontrar y traer un intérprete a su entrevista. Su intérprete debe hablar muy bien inglés y español. Su intérprete debe tener al menos 18 años. Su intérprete puede ser un miembro de su comunidad o un amigo. Puede contratar un intérprete profesional para su entrevista.
También puede encontrar un intérprete contactando con cualquier asociación que ayude a los inmigrantes en su ciudad. Su intérprete debe traer un documento de identificación oficial, como un pasaporte o una licencia de conducir. Al comienzo de la entrevista, usted y su intérprete deberán firmar un formulario especial. Al firmar este formulario, usted y su intérprete aceptan seguir todas las reglas durante la entrevista. Durante su entrevista, su intérprete no podrá dar su opinión. El papel del intérprete es únicamente traducir al inglés lo que usted está diciendo y traducir al español lo que dice el oficial. Debe saber que el oficial de USCIS puede suspender su entrevista en cualquier momento si usted o su intérprete no siguen las reglas. Después de elegir un intérprete, es una buena idea que ambos se tomen un tiempo para practicar juntos antes de la entrevista. Esto le dará a su intérprete la oportunidad de familiarizarse con las palabras y expresiones técnicas escritas en su solicitud N400. Cuando practique con su intérprete, también debe aprender a hablar con oraciones cortas. Esto permitirá que su intérprete recuerde lo que usted dijo para poder traducirlo. Si tiene alguna pregunta sobre el intérprete, asegúrese de comunicarse con USCIS o pídale a alguien que llame a USCIS en su nombre antes de su entrevista. Si no paso el examen de cívica, ¿me negarán la solicitud de naturalización? Si no aprueba el examen de cívica el día de su entrevista, USCIS le dará una segunda oportunidad para volver a realizar el examen de cívica. Su segunda prueba se programará entre 60 y 90 días a partir de la fecha de su primera entrevista. Pero si no pasa el examen de civismo la segunda vez, se le negará su solicitud de naturalización. Reprobé 2 veces el examen de ciudadanía. ¿Puedo solicitar la naturalización nuevamente? Sí, si no pasó el examen de ciudadanía 2 veces, puede volver a solicitar la naturalización, pero iniciará el proceso desde el principio, como si fuera la primera vez solicitando la ciudadanía, y además deberá pagar la tarifa de solicitud nuevamente. Mi memoria no es buena. Tengo un problema médico que no me permite recordar las respuestas del examen de cívica. ¿Qué tengo que hacer? Antes de decirle qué puede hacer al respecto, es importante conocer las diferentes partes de la entrevista de naturalización. Si su entrevista es en inglés, normalmente realizará 4 pruebas: la prueba de expresión oral, la prueba de lectura, la prueba de escritura y la prueba de educación cívica. Los solicitantes que hacen su entrevista en español solo toman el examen de educación cívica. Sin embargo, no realizará estas pruebas si tiene un problema médico grave. El problema médico puede ser una discapacidad del desarrollo, una discapacidad física o un impedimento mental. Si tiene una condición médica grave, USCIS recomienda que consulte a un profesional médico calificado para su evaluación. El profesional médico puede ser un médico, un doctor en osteopatía o un psicólogo clínico. El gobierno no considerará su solicitud si simplemente dice, sin pruebas, que tiene una discapacidad. Primero debe ser evaluado por un médico y las pruebas de laboratorio deben determinar que su discapacidad le impide aprender inglés o las respuestas del examen de cívica. Cuando acuda al médico para una evaluación, no olvide llevar el formulario especial llamado Formulario N648, Certificación Médica para Excepciones por Incapacidad. El médico completará el formulario y se lo devolverá. Cuando envíe su solicitud de ciudadanía, también debe incluir el formulario N648. Si desea obtener una copia del formulario N648, asegúrese de hacer clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. ¿Qué documentos debo llevar a mi entrevista de ciudadanía? El primer documento que debe llevar a su entrevista es su carta de cita. Otros documentos importantes que no debe olvidar son los siguientes: su tarjeta verde, todos sus pasaportes
incluso los que están vencidos, y su licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal. También debe leer atentamente su carta de cita, porque contiene una lista de todos los documentos requeridos que debe tener en su entrevista. Por ejemplo, si está casado, debe traer su certificado de matrimonio original. También deberá traducir cualquier documento que esté escrito únicamente en español. Por ejemplo, si su acta de matrimonio está únicamente en español, deberá traer a su entrevista el acta de matrimonio original y su traducción certificada. En general, siempre es mejor llevar más documentos a su entrevista, porque si el oficial le pide un documento y usted no lo tiene, la decisión sobre su solicitud puede demorarse mucho tiempo. Si desea descargar una lista completa de documentos para llevar a su entrevista de naturalización, haga clic en el enlace en la sección de descripción debajo de este video. ¿Cuánto cuesta solicitar la ciudadanía? La tarifa actual para solicitar la ciudadanía es de $710 si la solicita en línea. Sin embargo, si envía su solicitud a través de la oficina de correos, pagará $760 por la solicitud. Ahora bien, si su salario anual es bajo y cumple con ciertas condiciones, USCIS le permitirá pagar una tarifa reducida de $380, pero deberá presentar un formulario adicional llamado Formulario I-942. Como se puede imaginar, la tarifa para solicitar la ciudadanía puede cambiar en cualquier momento. Antes de terminar este video, por favor responda la siguiente pregunta. ¿Califica para tener su entrevista de ciudadanía en español? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.